Bien, la educación durante el peronismo cumplió una función esencialmente económica. ¿En qué medida tuvo también una función política? Perón asume en junio de 1946. A continuación hablaré del rol de la educación con respecto a la política. Destacando si bien que Perón tuvo 3 mandatos presidenciales obtenidos por elecciones, yo haré referencia a los primeros 2, de junio de 1946 a junio de 1952 y de junio de 1952 a 1955. Con el peronismo comienza en Argentina el Estado interventor benefactor. Este periodo se encuentra enormemente trazado entre los cambios y disrupciones que se fueron dando y cómo la política se involucró en los 3 primeros aspectos cotidianos, entre ellos la educación. Con el objetivo de romper con viejos paradigmas, principalmente con la escuela tradicional y el estancamiento laboral, comienzan a visibilizarse las contraposiciones entre los diferentes grupos sociales, de élite y sociedades populares. Cabe destacar que en este gobierno se pudo observar un brusco cambio en la participación obrera, ya que incluso llegaron a ocuparse importantes cargos administrativos como ministros o senadores. Con respecto a la voz opositora, el contraataque iba dirigido principalmente a las políticas educativas vigentes. Apuntaban a caracterizar sus medidas como acciones demagógicas. El hecho de otorgarle estatus universitario al obrero o intentar conjuntar lo obrero con lo universitario lo consideraban como parte de una política subversiva, ya que a través de este instrumento educativo se consideraba un adoctrinamiento encubierto. Sin embargo, Perón en su discurso fundamentó que sus políticas romperían con la discriminación en todos los sectores, involucrando también a los trabajadores en la educación sin que tuvieran que abandonar su puesto. Bien, la educación tuvo un papel fundamental para marcar ambos contrastes políticos. Por fuera de las medidas educativas, en su profundidad, se buscó un nuevo perfil de ciudadano, a través de acciones escolarizadas y no escolarizadas, con el objetivo de obtener una hegemonía simbólica y contrahegemónica. También se consideraba que para que el modelo benefactor perdurara, era clave la educación y el aumento de la cualificación. Es posible señalar diferentes medidas que contribuyeron enormemente al sector político, ya que la conciencia del valor educativo era un rasgo característico del desempeño político de Perón. Se mejoraron los salarios de los docentes debido a que el rol del maestro era considerado esencial, eficaz como formador y educativo en la forma de vida destinada a los sujetos políticos, considerando a los mismos como un sujeto movilizado, politizado, alfabetizado, teniendo en cuenta la presencia de un líder carismático que dirige y continúa con la doctrina. Otras medidas fueron la construcción y el equipamiento de numerosos edificios escolares con la modalidad de enseñanza técnica. Esta tuvo atención especial, escuelas fábricas de aprendizaje, de capacitación obrera y de capacitación profesional femenina. Se subsidió a escuelas privadas, beneficiando no solo a ese sector social, sino también a la Iglesia Católica. Con ello se apuntaba a la discursividad peronista, relacionada con lo religioso y el adoctrinamiento. Si bien es posible considerarlas como medidas económicas, tienen que ver con lo político, ya que se plantea la educación como un gran interventor para la sociedad. La expansión de la matrícula escolar en todos los niveles estuvo motivada por más que en una democratización del acceso a la educación o el proceso educativo mismo, en la necesidad de intensificar la producción de sujetos. Por eso la educación peronista no podía dejar de ser una mirada vigilante que crecientemente asumió rasgos de imposición cultural y a su vez culto a la personalidad. Un elemento fundamental para llevar a cabo las doctrinas deseadas fue la UON, que luego se convirtió en la UTN, y la CENAOP.
La creación de la Universidad Técnica Obrera cumplió una doble función, ya que los egresados querrían que perdure el régimen peronista, tanto porque esto les permitió llegar a su inserción laboral, así como lograr un bienestar integral. Antes que pasara esto, la oferta oficial para la formación técnica estaba compuesta hasta entonces por 4 tipos de instituciones. Estaban las escuelas de artes y oficios, industriales de la nación, técnicas de oficios y las escuelas profesionales para mujeres. Las mismas duraban 3 años y salían con certificado de aptitud, pero no podían continuar estudiando. 2 eran los ejes para la reforma universitaria: la necesidad de regionalización de los estudios y de especialización. De esta manera, se empieza a hablar de una educación integral que habla de 3 elementos: la formación intelectual, física y moral. Comienzan a combinarse religión y política en una amalgama extraña. La preparación física adoptó 3 orientaciones que son la capacitación para el trabajo con las escuelas fábricas, las misiones monotécnicas y la UON, y por último se refirió a la formación atlética y deportiva, con reminiscencias del higienismo en la creación del Instituto Nacional de Educación Física o en la organización de los campeonatos infantiles de fútbol Evita, y la vacunación y control sanitario de los participantes. Por último, cabe destacar que el discurso peronista se enmarca en la inclusión social y en la creación de un sistema de educación técnica, que se venía intentando desde gobiernos previos. Además, Perón se adjudicaba a sí mismo como el primer pedagogo, considerando entre sus funciones educar a la masa en general para sostener un país con educación integral. Toma como ejemplo la contraposición de Sarmiento, de Civilización Bárbara, para describir a la necesidad de educar a la masa, considerando que una masa con cultura no reacciona igual que una masa sin cultura. Sin embargo, Piñau consideraba que los fines de estas instituciones eran la discriminación y no la promoción de los sectores, limitando el análisis a esas cuestiones. Para finalizar, es importante destacar que el gobierno de Perón finaliza debido a la Revolución Libertadora en septiembre de 1955 a cargo de Lonardi, aunque luego lo reemplazó en noviembre Pedro Aramburu.